Buenos días tengan todos. Hoy 25 del mes 1 del 2020. Empezamos y iniciamos la palabra hoy con las bendiciones, con la bendición arónica y con la oración de Amashia. Yevarejeja Adonai Vesmereja, Yael Adonai Panat Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panat Eleja Beasen Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición en arónica para todos. Y para todos porque también se explica en español para que sea para todos. No tengo la facilidad de tener todos los idiomas. Dice, para entrar a la vida, como dije, para entrar a la vida hay que guardar los mandamientos, la ley, los mandamientos. Eso está expresado por Amashia, el llamado Cristo, en San Mateo 19, 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa es la verdadera recomendación que nos hace Amashia, el llamado Cristo, por el idioma romano. Pero por el idioma hebreo es Amashia, el ungido. Y ese es lo que nos recomienda, que guardemos los mandamientos. Amén. Ese es el verdadero Cristo. Hay muchos Cristos que están mal porque no hacen la voluntad de Dios, como dice Amashia. Así que vamos a procurar ir buscando la forma para poder entrar a la vida de guardar los mandamientos. El Señor nos ordenó eso, porque la gracia de Dios es esa. La gracia de Dios no es dejar de hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Vamos a leer eso en el Salmo 119, 29. Salmo 119, 29. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Eso es, en palabras del Señor, profecía, porque nos está indicando lo que debemos hacer, que su gracia es esa, no hay otra gracia, esa gracia fingida, aparente, que las iglesias de hoy en día creen que tienen la gracia de Dios y no saben que están siendo inducidos por el mal camino, que no obedecen la voz de Dios, no la obedecen. La iglesia no sigue la doctrina de Dios o la doctrina de Dios en Amashia, porque San Juan 7:16 nos informa de San Juan 7:16. Respondióles a Mashiach, el Mesías, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si la doctrina del Padre, que es el que lo envió, es guardar los mandamientos, entonces lo que él está hablando, lo que sale de su boca, es la palabra del Padre, la cual debe cumplir toda palabra que sale de la boca del Padre. Eso es así, no hay otra situación. También el Señor nos dice que debemos andar como Él anduvo. Las personas hoy en día, las iglesias, es decir, no andan como Amashia anduvo, porque no cumplen las palabras que Amashia está hablando, el verdadero Amashia. Están en el Amashia falso, en el Cristo falso.
según el mismo Mashiach dijo en San Mateo 24:24, que vendía muchos falsos a Mashiach en su nombre. ¿Y cómo está la iglesia de hoy en día? Pues para que esté como los tiempos de Noé, deben de estar así, destruyendo la palabra de Dios, hablando de Dios a la manera de Satanás. Por eso es que son hijos del padre, de su padre Abraham, de su padre Satanás. Ya quisieran estar en el padre Abraham y hacer las obras del padre Abraham. Porque no es por obra. No es por obra, sí, pero no es por obras de Satanás. Porque están todos instruidos en la obra satánica y no en la obra de Dios. Por eso es que no es por esa obra en lo que se refiere el maestro, porque si él está indicando la ley del papá, la ley de nuestro papá, entonces nos está diciendo que no es la obra de Satanás y del hombre de pecado, del hijo de perdición. No es eso no es así. Así que por lo tanto, debemos de seguir al Mashiach, seguir sus pasos, los pasos que él dio, andar como él anduvo. Él anduvo, ¿cómo anduvo a Mashiach? La profecía no engaña. Vamos a leer San Juan 15, del 4 al 7. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que esté en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Si las iglesias de hoy en día no se arrepienten, aquí el apóstol está diciendo que serán echados al fuego. Usted sabe bien la simbología, que no va a ser a cortar ramitas de olivas, ni de aceituna, ni de nada, de ningún árbol, que eso es simbólico. Las personas que no estén cumpliendo con los mandamientos de Dios serán cortados. En el día del juicio serán echados en el fuego. La gente tiene mal interpretada las escrituras y no comprenden la verdadera palabra del Señor. Así el Señor nos dijo en San Mateo 5, 17 y 18. Vamos a leerlo. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. No andan como él anduvo. No, porque él no vino a abolir ningún profeta. No los abroga. ¿Y la iglesia qué hace? Decir que las cosas de Moisés, la ley de Moisés, que realmente el que estudia y entiende bien la escritura, sabe bien que es ley que Dios le dio en el Sinaí a Moisés, todas las leyes. Entonces, por lo tanto, como también le dio la ley a Abraham, nuestro padre, sí hacemos la voluntad que Dios determinó en Abraham por la fe de Abraham. Hay mucha gente que confunden las palabras de Pablo, como dice Pedro, que las tuercen para error de sí, que son los ministros, y de todos los que están escuchando. Dice que van para el hoyo, los mete, es decir, al infierno. Es la cosa que hay que entender, caballeros. Hay que entender, por favor. Apelen a la salvación, sálvense. Mashiach es el trampolín, es el medio, es mediador entre Dios y los hombres. Mashiach no nos salva, es lo que es mediador para salvarnos Dios. Porque Él lo entregó.
Lean bien las Escrituras, siempre se los estoy recalcando. No empiecen, no busquen mandamientos de hombres, porque el curita o el padre curita, el padre de las iglesias protestantes, los reformistas, luteranos, los reformistas, luteranos, adventistas, hedionistas. No, esos ministros que se dicen que son apóstoles, no, señor. Son títeres de Satanás. Así hablo yo, duro, pero es así. Son sátrapas del diablo, porque no cumplen con el verdadero Dios, sino con vuestro padre el diablo, que no están cumpliendo entonces con Dios. Porque el Señor en Amachía está diciendo que guardemos los mandamientos. Porque esa es palabra que sale de la boca de Dios. Para que la cumplamos, no para que porque salió por gusto. No sale por gusto, sale para que la cumplamos. Léeme ahí Isaías 55:11. Sigo recalcando la voz de Dios. No, está bien, eso lo digo después. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios, como dije, envió su palabra. Salió de su boca. Todo lo que sale de su boca es su palabra. Es cada mandamiento que Él ha ordenado. ¿O qué dice que, como dije, que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? ¿Por qué sois hijos del diablo? Porque el diablo es padre. Porque desde el principio peca. Él pecó desde que lo zumbaron del cielo. Y los sepultaron aquí. Lo metieron en el hoyo en la tierra. Para él esto es un infierno, porque él está aquí, ¿cómo se llama? Cautivo, preso, encadenado. Es decir, que eso es simbólico, cadena, no es cadena de hierro ni nada de eso, no es hierro de error. Por haber errado en el cielo, el Señor lo sumó para acá, y aquí tiene que estar hasta que le venga el juicio, que está preparado para el diablo y sus ángeles también. Para el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si la iglesia católica entendiera esto y las iglesias evangélicas, por favor, no estuvieran sirviendo a dos señores, porque no se puede servir a Dios y al diablo. O se hace la voluntad de Dios o se hace la del diablo. Así que el que quiera ser fuerte y valiente y ver las cosas realmente como son, se fundalizan en la verdadera doctrina que predicó Amachía, en la del Padre. Él lo dijo en San Juan, como lo dice en San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, es de mi Padre que me envió. Amén. Y todo salió de la boca del Señor. ¿Por qué lo van a echar atrás y decir que tienen la gracia de Dios? La gracia de Dios es su palabra que sale de su boca. Lee ahí el Salmo 119:29. Dice Salmo 119:29. Ya lo repito, claro está. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Pues dejen de ser mentirosos, señores. Que la gracia de Dios no es ficticia. Que la ley del corazón es muy buena. Pero si usted no tiene la de la carne, no está completo en Amachía. Amachía tenía las 2 circuncisiones. Desde chiquito fue circuncidado. Pablo, los apóstoles, los profetas, todos son circuncidados. Si andamos como anduvo Abraham, debemos circuncidarnos. Porque Abraham no era idólatra y andaba en los mandamientos de Dios. Y Dios le da el mandamiento de la circuncisión
para todas las naciones. Todas las naciones, o de todas las naciones que obedezcan a Dios, porque ya veo que no. Hay una cosa que Satanás ha sembrado desde el principio, como dije, la maldad, el pecado, la traición. Tenga piedad, Señor, y misericordia. Amén. Ezequiel 44:9 está diciendo que debemos tener las dos circuncisiones. No lo paraste. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Así como dijo Dios, que dice, por tanto amó Dios el mundo, que dio, no a Machías se dio, sino que lo dio Él. Dios hizo que se derramara su sangre para salvarnos a todos, a Israel y a chinos, japoneses, como he dicho muchas veces, a todas las naciones, pero haciendo la voluntad de Él. Porque la condena viene por no hacer la voluntad de Dios. El tiempo de Noé, pero ahora en fuego, es por no hacer la voluntad de Dios. No hay iglesia que se escape o que se esté escapando del fuego. Como ya les he dicho. ¿Por qué causa? Porque no hacen la voluntad de Dios. No se circuncidan de corazón ni se circuncidan de carne tampoco. ¿Acaso Dios nos está mandando a través de los profetas esta situación y a través de los apóstoles? No le podemos faltar ni un punto a la ley, como dije, ni una jota, ni un tilde. Él no vino a destituir ningún profeta. Esto lo hacen las iglesias. Ponen al Papa con sus doctrinas engañosa, y todos los evangélicos han seguido ese derrotero de traición. Detrás de la bestia están y no lo saben, porque no ven, están ciegos. ¿Qué cosa es domingo y no sábado? Si Dios no habló del domingo. Aunque todos los días naturalmente sabemos que son del Señor, pero Él santificó uno de los días. Y entonces la iglesita católica le zumba a todos los evangélicos el domingo. Y aquellos que guardan el sábado no guardan otro mandamiento. Y la palabra está diciendo que hay que observar la ley, los mandamientos en general. No se puede servir a dos señores. Santiago dijo, Santiago 2:10, me gusta que se lea la escritura. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Si usted, ¿qué están haciendo ofendiendo? Y no es un solo punto, son muchos, pero vamos a decir aquí, como dice, un punto, ya eso se engrosa. Todos los demás puntos que le faltan a la palabra de Dios. Porque yo digo que los adventistas y los sionistas sí están en el orden del sábado, pero no en el orden de la circuncisión y otros puntos más que está el Señor, que ha salido por su boca, que los está refiriendo para que sean limpios de verdad, sean justos, llamados justos delante de Dios, sin mancha ni mácula, como dice Pedro, que sean puros. ¿Y cómo se puede hacer puro? Pues oyendo la verdad. ¿Cómo podemos ser perfectos? Guardando la justicia de Dios. Eso es así. Si se ofende en un punto, la palabra de Dios lo está diciendo uno de los discípulos de Amasías. Entonces, por lo tanto, no se puede faltar a ningún punto. Si usted no tiene idolatría,
no le falta ese punto. Pero si usted ama a Dios sobre todas las cosas, no le falta entonces a ningún punto de Dios, de la palabra que él ha hablado. Quisiera que este criterio nuestro llegue a ustedes, porque este es el criterio de Dios verdadero. Las iglesias han sido falsas todas en el tiempo después que se terminó el último apóstol, como dijo Pedro. Pablo. Pablo dijo a los tesalonicenses que vosotros sabéis en el capítulo 2 lo que falta para que esas cosas que decía, que ellos conocían, se cumplieran. Y yo digo que es la terminación de la predicación apostólica. Cuando ella fuera ya terminada, porque ya físicamente perece el último apóstol, empieza a trabajar en los creyentes Satanás, porque el Señor los entrega espíritu de error. Lean bien el capítulo, en el verso 9 y el verso 10, 11, te está diciendo, porque quieren hacer la voluntad de Satanás. Una vez yo llegué a una iglesia y les hablé sobre los mandamientos, les hablé sobre las comidas santas, sobre la comida kasher. Y entonces me dijeron, así me sacaron un verso y yo le decía, vamos a estudiar ese verso que usted me ha sacado, vamos a analizarlo. Entonces no, ella saltaba para otro verso, el ministro de esa iglesia. Y entonces, bueno, ya que no hacemos aquel, vamos a analizar este otro que usted ha dicho. Y entonces, por último, lo que me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Que nosotros guardemos sábado. Nosotros no vamos a guardar sábado, nada. El nada ese significa nada. No lo van a guardar así determinadamente. Porque tienen en la conciencia el creer que Amachía dijo que no hay que guardar los mandamientos, pero eso es pero es una cosa muy absurda. Cuando él está disciplinando al pueblo del Señor para que no le falten a ningún punto de la ley de Dios, de su Padre, de nuestro Padre. Simbólicamente, Abraham es nuestro Padre, como lo dijo el mismo Dios, en existencia del cumplimiento de su palabra. La gente ignora muchas cosas de la Escritura porque no tienen el don del Espíritu Santo que los acompaña para hacerlos analizar y comprender y no ser vanidosos. No faltarle a la palabra de Dios porque se creen que son ministros verdaderos, que se quiten la falsedad y entonces entran en ser verdaderos ministros de Dios. Todas esas cosas que yo aclaro, hay que ponerle en cuenta. Porque yo tengo la satisfacción de estar agradando a Dios. Pablo nos dice que Amachía es ministro de la circuncisión. Como he dicho muchas veces, en Romanos 15, 8. Pero no, la iglesia no comprende este ministerio que el mismo Pablo está enfocando. Nos inculca, nos dice que nos agarremos de lo que Dios prometió en Abraham por su fe. Seguir sus pisadas. ¿Dónde están las pisadas de Abraham en las iglesias de hoy en día? Empezando por la ramera católica. No existe. Pablo, en Gálatas 3:10, nos está explicando algo ahí. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es el libro de la ley? Yo les he dicho a ustedes
que yo no hago división. Dios no es divisible. Dios no se muda. Dios es para todos, la ley es para todos. En otros versos que le he dicho. Y como no hace excepción de personas, no hace excepción de pueblos tampoco, es natural. Y se le puede faltar a la ley de él. Aquí Pablo lo está diciendo. ¿Qué cosa es algo que le falta a algún punto de la ley? Dice Santiago y dice Pablo aquí ahora. A los Gálatas, después que dice que, después que le había dicho que a Machías ministra la circuncisión. Y el capítulo 4 de Romanos te está hablando sobre ese detalle. En el verso 12, del 21 al 25, te está haciendo el resumen de aclaraciones que él está haciendo en esas disertaciones de él. Que a nosotros, que nos corresponde guardar la circuncisión, porque nos es imputada. Y si no se guarda ese punto de la ley, ¿qué cosa le está pasando a la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Vuelve a leer Gálatas 3:10. Así es como está la iglesia. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a ver, porque vamos a desechar las iglesias esas que en nada están en las cosas de la ley. Pero vamos a decir los adventistas, que yo siempre lo digo, y los hedionistas, que son gente que yo conozco, que dicen que está la ley, que dicen que la ley hay que guardarla. ¿No están bajo maldición? Están bajo maldición, porque no cumplen con todas las obras de la ley. La iglesia católica, bueno, ni hablar, eso es la más perversa que hay. No santifican a Dios. No lo santifican, porque ¿cómo nosotros santificamos a Dios? A ver, si Dios es santo, pero ¿cómo lo santificamos? Guardando todos sus mandamientos. La iglesia católica es idólatra. La iglesia católica tiene altares menores y mayores y todo eso lleno de muñecos, chiquitos y grandes y medianos. Y la madre de los tomates, digo yo. Que respeten la palabra que digo yo, los conceptos que hablo, porque es así. Son sinvergüenza y no miran para atrás. Y van a sucumbir en el fuego, como les he hablado, porque lo está hablando la palabra del Señor. Amén. El fuego los va a agarrar en el día del juicio, porque el Señor dice en la resurrección: estos que hacen la voluntad de mi Padre estarán a mi derecha. Y estos que son malos hijos de la dejada, que son malos hijos de la dejada, estarán a su izquierda. ¿Por qué no analizan las cosas? Y le quitan de darle el diezmo a esos maestrecitos que tienen comodidades. Todas las iglesias tratan de tener comodidades con los diezmos de las personas, para facilidad del ministro para trasladarse, para facilidad del ministro para estar aquí, allá, en este país, en el otro, que sé cuándo. Casas aquí, si es americano, en América, allí en los Estados Unidos, y en España, en Chile, lo que sea, tener también habitaciones para estar allí, porque ellos son los siervos de Dios y tienen que tener casa en todos los lados. Cosa que ni a Machías ni los apóstoles tenían. Claro. Sin embargo, ellos sí, que va, son mejores que Machías, son mejores que cualquier apóstol, son mejores que cualquier profeta. La iglesia católica es insolente en todas las cosas. El celibato. ¿Qué cosa es eso en la palabra de Dios? Cuando Pedro era casado, ¿cómo van a ser ministros como Pedro si ellos no lo hacen como Pedro era? Y los demás apóstoles y profetas eran personas casadas, personas que tenían sus esposas.
Salomón cuando estaba en la sabiduría de Dios, porque Amachía dijo que no se vistió ni como uno de los lirios, pero ¿por qué? Porque las mujeres, de tantas mujeres que tenían, que cada cual era reina de su país y tenía su idolatría, las metieron en el templo. Cosa que se jacta la iglesia católica, decir, Salomón, el templo de Salomón estaba lleno de muñecos de esos, como ellos lo quieren decir, yo le digo muñecos. Pero eran de las mujeres reinas que eran metidas, por eso que le torcieron el corazón, dice la Escritura. Y yo creo en la Escritura, no en la iglesia católica, ni en las iglesias evangélicas que están torcidas. Las conozco, pero sé que están torcidos completamente. Porque ya son muchos puntos de la palabra de Dios que le faltan. Porque la idolatría no es solamente los muñequitos, es todo lo que usted fomenta algo contra Dios, eso es idólatra. No, que vivimos en la ley del Espíritu, no, sé la bondad, la benignidad, la tolerancia, el amor, todas esas cosas que son la ley informada del Espíritu, no que es del Espíritu. El Espíritu no tiene ley. Y yo no voy a ser acusado por eso. Porque eso es una informática de Dios al Espíritu de Dios. Eso es posesivo, Señor. Es como si un término posesivo. Dios es el único que ama al mundo. Los demás son ministros de Dios. Amachías es un ministro de Dios, ya lo dice Pablo. Pablo es un ministro de Dios. Y todos los apóstoles y todos los profetas son ministros de Dios. En este momento, circunstancialmente, bueno, pues yo también soy ministro de Dios. ¿Qué es lo que estoy administrando yo? La palabra de Dios. Firme, fiel y correctamente como ella es. Vamos a terminar esta locución de ahora. Esta disertación con el Salmo 93. Agárrense de esta situación que es postrera, como está dicho en la Escritura, allí por Juan, el teólogo, en la Apocalipsis. Que era necesario, o que es necesario, predicar de nuevo el Evangelio, porque no están viviendo la iglesia primitiva. Vaya, no se decimos así porque estamos acostumbrados a decir la iglesia, pero saben bien que la palabra es la congregación de Dios en todos los lugares que iba Pablo. Había una congregación de Dios, no iglesia. Había una sinagoga, sí, la sinagoga sí es mencionada en la Biblia. Y las iglesias porque la mencionó el papado. Pero eso es palabra de iglesia, es palabra griega, asunto de que significa congregación, congregado y esas cosas. Está bien. Igual que Cristo significa untado. Pero es más elegante en como se dice en hebreo, ungido de Dios. Es más directo y más correcto. ¿Untado de qué? De todos los dioses, eso está la iglesia católica, que del babilónicos y de las ideas babilónicas, todo eso lo tienen metido ellos. Ellos no han salido de ese paso y no van a salir, porque así dice que la condenación para la iglesia viene, para la iglesia católica, la fornicaria, va a venir, así lo dijo Johanán. Lee pues ahí el Salmo 93. Bueno, el Salmo 93, en hebreo dice, cantado, Adonai malach Yehud lavesh Adonai Ozit azar, aftikon tefil baltimot, nachon kisacha meaz, meolam ata, nas'u neharot Adonai, nas'u neharot kolam, is'u neharot odochiam, מקולות מים רבים אדירים משברי ים,
Adir bamarom Adonai, Edotechanem no mehor, Levchana ava kodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim. Dice así en el español el Salmo 93. Dios reina, vistióse de magnificencia. Vistióse Dios, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Dios, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Dios en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Dios, por los siglos y para siempre. Es firme la palabra de Dios, sus testimonios que han dado por los profetas, que las personas viven de espalda a ellos. Así dice Amachías, así dice Isaías. Isaías 8:16. Dice allí, nos informa la profecía, hasta la ley sella testimonio entre mis discípulos. Y el verso 20 del mismo capítulo está diciendo, a la ley el testimonio. Quien no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Agárrense de eso, iglesias que piensan que deben administrarle la ley a sus feligreses, a los creyentes, para que sean completas y puedan ser salvas. Porque el hecho de que se les estén frustrando esos mandamientos, por eso es que muchas veces las personas tienen que dejar las filas de esas iglesias. Y no pensar en que estar abandonando las iglesias es abandonar a Dios. No, la iglesia es la que está abandonando a Dios por no obedecer sus mandatos. Y que Dios tenga piedad de todos o de una minoría entonces en tu caso, porque muchos son los hijos de la dejada. Pero bueno, ese buen número que el Señor dice en la reserva de los escogidos. Que puedan salvarse también y ser llamados a la derecha. Amén. Por la misericordia, porque han aceptado seguir la voz de Dios y no la del diablo. El diablo va a pagar también, porque Dios, él tiembla porque sabe que Dios lo va a condenar también, lo tiene condenado. Lo que el juicio no se ha todavía, no se ha, bueno, que no se ha realizado la condena todavía. Está esperando el tiempo que el Señor tiene determinado para que eso se efectúe la condena que tiene hecha para la humanidad. La humanidad torcida, que han torcido el camino de Dios, como dice Pedro, San Pedro. ¿Cuántas felonías no oigo yo decir? No diga San, porque San es católico. No, es San Pedro, San Juan, San Amachías. Todas las personas que han sido justas delante de Dios son santos. Sé santo porque yo soy santo. El Señor nos dijo, sé santo por gusto. Porque es una dádiva de Dios. Dios otorga la salvación a todo el que se arrepiente de hacer malos análisis, no ser exhaustivos con la palabra. Y aunque una persona haya sido criminal, violador, ladrón, asesino, si esa persona se arrepiente al final de su vida, pueden obtener la salvación, porque Dios es el que perdona, no el hombre. A un criminal lo pueden matar en una horca, en una silla eléctrica, en una cámara de gas, en una guillotina, en cualquier situación que
que cualquier país tenga un patíbulo a su manera para justiciar los infractores a la ley de su país. Pero los infractores a la ley de Dios, Dios tiene preparado entonces el castigo. Porque serán metidos en la cárcel, dice Amachí, no saldrán de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Yo entiendo bien las escrituras. Y quisiera que el Espíritu Santo les explique también que el ser hijo de Abraham es por seguir la palabra totalmente. Porque incluso hubieron profetas que no obedecieron a Dios, siendo profetas de Dios, conocedores de Dios. Porque Balaam era conocedor de Dios, pero tenía idolatría. Como dije ahorita, ¿cómo es posible que se haya vestido como uno de los lirios del campo Salomón? Cuando él torció el camino. Que las mujeres tenían sus dioses en sus casas, pero eso Dios le nombra templo porque Salomón es templo de Dios también, porque Mashiach dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, no lo ensuciéis, así dice la profecía. Y si Salomón lo ensucia, ya no se viste como uno de los limpios, como los lirios del campo. Precisamente por eso es que Mashiach lo dijo. Y entonces la iglesia católica se jacta de tener sucia su iglesia llena de muñecos y tarecos también. No está limpia. Por muchos puntos más, por eso es que ella es blasfema. Está contaminada. Y sus hijas, ¿por qué son las evangélicas sus hijas? La gente no analiza, porque llevan el mismo derrotero que hemos dicho. Están constituidos en la misma simbología católica. Son domingueros y no son sabáticos. Dios habló del sábado, del Shabbat, ¿no? Porque lo que refiere de los días de la semana es de elaboración de Dios, del trabajo de Dios. A él no le cuesta trabajo hacer las cosas, las hace un abrir y cerrar de ojos. Pero el hombre no. Somos semejantes a Dios, pues, pero nosotros nos cansamos. Hay algo que no estriba, porque no estriba porque la semejanza a Dios es el conocimiento que el hombre puede tener. Pero muchas veces tiene el conocimiento satánico y por eso son hijos del diablo. Por eso, como he dicho, que el Señor tenga piedad de vosotros y que puedan reflexionar como hemos reflexionado nosotros. Y como les dije, que Dios perdona todos los pecados de una persona. Porque acuérdense que el que estaba al lado de la cruz del Señor, habían 2 cruces más y uno se arrepintió. Y el Señor le dijo, te digo, de cierto te digo que hoy, o de cierto te digo hoy, no que hoy. Esa que hay que quitarla de ahí. Porque eso está mal expresado. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque Mashiach Mashiach era correcto para hablar. Cualquiera de nosotros puede decir un disparate. Y por tanta perfidia que hay de mala educación escritural, doctrinal, a veces se nos va una frase que negamos. Pero hay que tener en cuenta las que son firmes, que es el propósito de Dios. Porque Pablo lo dijo, tú fuiste llamado incircunciso, no te circuncides. Pero cuando las personas han sido llamadas incircuncisos para que no se circunciden, no tiene contexto eso. Sin embargo, somos llamados en Abraham, circuncidados. Ahí sí somos llamados. Somos llamados en Mashiach y en los profetas circuncidados. Nos está recalcando Dios, caballero. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Y no zafarse de los lazos del diablo.
Apiádate con misericordia, Padre eterno, y puedan reflexionar en el nombre del verdadero Amashiach. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.